Hola a todos queridos amigos. Hay mañanas que parecen tan tranquilas, pero un pequeño indicio puede hacer que el corazón de una madre se apriete de miedo. Hoy continuamos la historia de Huyen-ye y la pequeña Maya en esos días previos al Año Nuevo, llenos de esperanza, pero también de ansiedad. Mientras la pequeña familia trata de cultivar cada lechuga, cada comida cálida para preparar un nuevo año lleno de abundancia detrás de esa calma, se acerca un peligro silencioso. Una advertencia inesperada. Una mirada que acecha desde lejos. Y un niño inocente sin saber que se está convirtiendo en el centro de los cálculos de los adultos. ¿Qué pasará a continuación? ¿Lograrán Huyen y Ye proteger a Maya antes de que sea demasiado tarde y esa tranquilidad realmente durará hasta el Año Nuevo? Quédense con nosotros en la historia de hoy porque cada minuto que pasa trae una gran pregunta que hace que el espectador no pueda apartar los ojos. Y antes de continuar con esta emotiva historia, no olviden darle like y suscribirse al canal para acompañar a la pequeña familia de Huyen-ye y Maya en los próximos capítulos. Si sienten el amor, el esfuerzo y las preocupaciones de los padres en esta historia, dejen un comentario cálido, unas palabras de aliento para Huyen, un deseo de paz para la pequeña Maya o un agradecimiento a Ye por siempre proteger a su familia. Son esas palabras de cariño las que nos darán la motivación para que esta historia siga contándose de forma más profunda, más sincera y más conmovedora. Gracias por estar aquí y escuchar. Anocheció y la pequeña casa se iluminó. La comida ya estaba preparada sobre la mesa por Huyen. El vapor subía denso calentando el aire de una manera extraña. Pero en la habitación de al lado Ye aún no salía. Estaba sentado junto a Maya frente a un cuaderno de escritura que aún olía a papel nuevo. Ye sostenía un bolígrafo con paciencia señalando cada trazo. Maya, ya escribes muy bonito. Maya se rió tímidamente rascándose la cabeza avergonzada. Tío Ye, ¿cómo escribo esta letra? Ye se inclinó un poco más cerca. Su mano descansó suavemente sobre la mano de Maya y con calma le mostró cómo hacer los trazos. Este trazo debe ser ligeramente curvado. No tengas prisa. Escribe despacio y con seguridad igual que tú. La niña miró con atención sacando ligeramente su lengua por concentración. Huyen desde la cocina los observaba y su corazón se suavizó. En ese momento, todas las preocupaciones parecían desvanecerse, quedando solo la imagen de un hombre paciente enseñando a una niña a escribir sus primeras palabras. Desde la cocina, Huyen llamó suavemente su voz más tranquila. Amor, ven a comer. Ye levantó la mirada, sonrió. Sí, solo un momento más. Maya corrió con el cuaderno en la mano y se acercó para presumir. Mamá, tío Ye dijo que escribo muy bien. Huyen acarició la cabeza de su hija, su mirada llena de amor. Muy bien, pero recuerda comer primero. La familia se reunió alrededor de la pequeña mesa. La luz cálida de la lámpara iluminaba los rostros de cada uno tan tranquila, que a Huyen le dio una sensación a la vez cálida y aterradora. Temía que esa paz fuera demasiado frágil. Ella observaba en silencio a Maya comer felizmente mirando a Ye, ponerle comida en el plato y se dijo a sí misma, no importa lo que pase, debo proteger a mi hija. Y en medio de esa comida simple, una promesa silenciosa se mantenía firme en el corazón de Huyen, la promesa de una madre y de una familia que intenta aferrarse a la paz cada día. La cena se desarrollaba bajo la cálida luz amarilla. Sobre la mesa había platos sencillos y el vapor seguía ascendiendo con fuerza. Ye estaba sentado frente a Maya de vez en cuando, sirviéndole más comida mientras la niña comía y contaba historias de la escuela, su voz clara y despreocupada, sin saber las preocupaciones que envolvían a los adultos. Huyen miraba a su hija en silencio, su corazón se apesadumbró. La inquietud de la tarde aún no se desvanecía. Dejó los palillos sobre la mesa y su voz sonó más suave que de costumbre. Maya, escucha.
La niña levantó la cabeza, sus ojos grandes y redondos. ¿Sí, mamá? Huyen se inclinó hacia ella con una mirada que era a la vez tierna y seria. En la escuela recuerda no seguir a extraños. No importa lo que te digan, no debes ir con ellos. ¿Entendido? Maya asintió de inmediato con arroz pegado en la boca. Sí, mamá. Yo solo sigo a mamá y a Bak-ye. Ye miró a Huyen en silencio. Él entendía y no dijo nada más, solo puso su mano sobre la de Huyen debajo de la mesa, un toque suave como una aprobación silenciosa. Huyen continuó su tono, bajó un poco. Solo podrás irte cuando venga mamá o Bak-ye a buscarte. Si alguien dice que el abuelo o la abuela vienen a buscarte, tienes que quedarte quieta y esperar a mamá. ¿Entendido? Maya inclinó un poco la cabeza preguntando inocentemente. ¿Por qué, mamá? Huyen se detuvo un momento. No podía decir la verdad. Solo sonrió y le acarició el cabello. Porque mamá se preocupa por ti. No te preocupes, mamá, yo soy buena, dijo Maya con una sonrisa inocente, luego volvió a inclinarse para seguir comiendo. El sonido de la cuchara tocando el tazón se oyó suavemente, pero en el corazón de Huyen se levantó una tormenta. Miró a su hija pequeña, su corazón apretado por un miedo vago, temía que esa inocencia se convirtiera en una debilidad si el peligro realmente llegaba. Por fuera, el viento sopló fuerte a través de los árboles, haciendo que la puerta temblara suavemente. Ye levantó la mirada hacia afuera, sus ojos se hicieron más sombríos. Huyen también lo sintió. Maya seguía riendo y hablando sin preocupaciones, sin saber que había miradas observándola y que la paz en esta mesa podría ser solo un momento fugaz antes de un cambio silencioso que se acercaba. A la mañana siguiente, cuando el cielo aún estaba cubierto por una capa de niebla ligera, la pequeña casa de Huyen seguía sumida en un sueño tranquilo. Todo estaba tan silencioso que solo se oían las respiraciones suaves desde dentro de la habitación y el viento que susurraba a través de los árboles en el jardín. De repente, Bibi ladró fuerte. Los ladridos eran rápidos, urgentes, nada como los de otros días. Ye se levantó casi de inmediato. Su corazón latía con fuerza, un presentimiento de que algo no estaba bien. Se puso rápidamente la chaqueta y salió al jardín bajo la tenue luz de la mañana. La puerta del jardín estaba entreabierta. Una sombra de pie afuera. Ye se detuvo al ver claramente esa figura. «Buenos días, señor», dijo tratando de mantenerse calmado. ¿Por qué ha llegado tan temprano? ¿Ha pasado algo? El señor Kwan estaba allí con el rostro más demacrado que el día anterior, los ojos rojos por la falta de sueño. No respondió de inmediato, solo miró alrededor del jardín, su mirada inquieta como si estuviera buscando algo. En ese momento, Huyen también salió. Se puso un abrigo ligero, su cabello aún revuelto por el sueño. Al ver al señor Kwan, se quedó paralizada, papá. ¿Por qué has venido tan temprano? ¿Qué pasa? ¿Por qué te ves tan preocupado? El señor Kwan dio un paso más hacia el jardín, su voz grave pero temblorosa. ¿Dónde está Maya? La pregunta hizo que el aire se volviera frío de repente. ¿Dónde está ella? ¿Está en casa? ¿Está segura? Huyen miró a Ye con los ojos sorprendidos. Una sensación de inquietud surgió repentinamente en su pecho. Maya sigue durmiendo en su habitación. ¿Qué pasa, papá? El señor Kwan apretó las manos con fuerza, miró fijamente a Huyen. Esta vez su voz bajó tanto como para que nadie más pudiera oírlo. He venido aquí para contarles algo. Vaciló unos segundos, luego continuó cada palabra pesada como si cayera al suelo del jardín. Tienes que tener más cuidado con Maya. Ye frunció el ceño. ¿Qué quiere decir con eso? El señor Kwan respiró hondo, su voz titubeante. Escuché algo que no está bien. Huyen sintió su corazón apretarse. ¿Qué es lo que has escuchado? Papá. El señor Kwan miró fijamente a Huyen, sus ojos llenos de contradicciones, miedo, culpa y una lucha interna consigo mismo. Vi. Ajó a mi esposa en contacto con una persona extraña. El aire quedó congelado.
Una persona que secuestra niños. Huyen se quedó sin aliento. Sus piernas cedieron, tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para mantenerse en pie. Ye dio un paso al frente, se interpuso entre ella y el señor Kwan, su voz grave y llena de alerta. ¿Qué está diciendo? El señor Kwan bajó la cabeza, su mano temblaba. No estoy seguro de lo que ella quiere hacer, pero escuché que mencionaron el nombre de Maya. Un silencio mortal envolvió el jardín. Bibi de repente comenzó a aullar un aullido largo y estremecedor. Huyen sintió cómo la sangre se le helaba. Susurró con la voz casi irreconocible. «No puede ser». Ye apretó los puños, sus ojos se oscurecieron. «Si esto es cierto». No continuó, pero el peligro en su tono hizo que incluso el señor Kwan se estremeciera. El señor Kwan levantó la cabeza y miró a Huyen lleno de arrepentimiento. «Sé que antes no pude proteger a tu familia, pero esta vez no puedo quedarme callado». Huyen giró hacia la habitación donde Maya seguía durmiendo, su corazón latía desbocado dolorosamente. No sabía que a partir de este momento la paz de su pequeña familia estaba realmente en peligro. Y el peligro podría estar mucho más cerca de lo que pensaba. Cuando la figura del señor Kwan desapareció tras la puerta del jardín, el silencio volvió a caer sobre el patio de una manera escalofriante. No se oía ni una palabra ni un solo paso. Solo quedaba el pesado vacío que aplastaba cada respiración. Huyen se quedó quieta unos segundos, luego como si ya no tuviera fuerzas. Caminó lentamente hacia la casa y se dejó caer en la vieja mesa de madera. Sus manos temblorosas se apoyaron sobre la superficie fría, su cuerpo se desplomó. Las lágrimas cayeron sin poder detenerlas. No era un llanto ruidoso, sino los sollozos contenidos que se atoraban en su garganta, el dolor más profundo que puede sentir una madre cuando el miedo toca a su hijo. ¿Qué he hecho mal? La voz de Huyen se rompió temblorosa. Si ella no me quiere, está bien. Pero, ¿qué culpa tiene Maya? Apretó la mano de Ye como aferrándose a lo único que aún la mantenía en pie. Si no tuviera a Maya a mi lado. Huyen se detuvo, su respiración agitada. ¿Cómo viviría, hermano? Ella es todo para mí. Las lágrimas siguieron cayendo. Su cuerpo temblaba con cada sollozo como si todo fuera a derrumbarse, si dejaba ir la mano de Ye. Ye la miró así y su corazón se apretó. Sacó una silla y lentamente se sentó junto a ella. No dijo nada de inmediato, solo puso una mano sobre su espalda cálida y firme, acariciando suavemente como tratando de calmar a una niña asustada. Después de un rato, él habló. Su voz era grave, lenta, pero firme como una roca. «No has hecho nada mal». Huyen levantó la vista con los ojos rojos. Ye la miró fijamente, cada palabra clara. El error está en los adultos que dejaron que el odio nublara la humanidad. No está en ti, mucho menos en Maya. Apretó ligeramente su mano. Escúchame. Ahora no podemos entrar en pánico. Tenemos que proteger a Maya. Y te prometo, todo tiene solución. Huyen negó con la cabeza, las lágrimas seguían cayendo. Pero tengo miedo. Tengo miedo de que si cometemos el más mínimo error. Ye la interrumpió con una voz firme. No dejaré que haya ni un mínimo error. Se inclinó hacia ella mirándola profundamente. A partir de hoy, yo me encargaré de llevar y traer a Maya. Nadie podrá acercarse a ella si no estoy yo o tú allí. Si alguien osa tocarla, ya no me quedaré callado. Lo dijo con una calma que sin embargo llevaba el peso de una amenaza silenciosa. Huyen se quedó en silencio. Miró a Ye y por primera vez vio con claridad la determinación en los ojos de ese hombre que siempre había sido tan amable. Él la atrajo hacia él permitiendo que se recostara en su hombro. No tienes que cargar con todo sola. Estoy aquí contigo.
Fuera el viento soplaba fuerte a través de los árboles, haciendo que la puerta temblara suavemente. Dentro de la casa, Huyen seguía temblando, pero su respiración empezó a tranquilizarse. Cerró los ojos y apretó con más fuerza la mano de Ye. En ese momento ambos comprendieron algo muy claro. Desde ese instante ya no solo eran una pequeña familia, sino dos adultos dispuestos a enfrentarse al límite de la vida y la muerte para proteger a una niña. Y la tormenta esta vez había comenzado de verdad. El Sr. Kwan llegó a casa cuando ya era mediodía. La vieja casa apareció ante él quieta pero pesada, como si estuviera esperando a que estallara una tormenta. Apenas puso un pie en el umbral, vio a su esposa Hoa esperándolo allí. No era la figura débil de siempre, era la mirada fría, los labios apretados, los brazos cruzados sobre el pecho como si hubiera estado esperando allí mucho tiempo. Antes de que pudiera decir una palabra, Hoa levantó la voz, un tono estridente que resonó en todo el patio. ¿Dónde has estado desde esta mañana? El señor Kwan se detuvo. ¿Crees que no sé que fuiste a la casa de la hija de Huyen? Hoa dio un paso al frente, bajando la voz pero cargada de amenaza. Lo que hayas escuchado no lo repitas, ¿me entiendes? El señor Kwan la miró a los ojos y en ese momento sintió que la mujer frente a él le era completamente ajena, aterradora. Ya no era la esposa con la que había compartido tanto sufrimiento, sino una persona diferente, fría, calculadora, llena de maldad. Él sonrió con desdén, su voz temblaba de ira. No lo puedo creer. Nunca imaginé que fueras capaz de tanta crueldad. Hoa se sobresaltó. Luego soltó una risa despectiva. ¿Crueldad? Solo estoy recuperando lo que debería ser mío en esta casa. El señor Kwan golpeó con fuerza la puerta de madera. Lo que le has hecho a Huyen, lo que le haces a la niña Maya. Lo siento todo. Su voz se quebró pero seguía cargada de frustración. Una niña inocente, y tú te atreves a hacerle daño. ¿Sigue siendo humana? Hoa le lanzó una mirada fulminante. Cállate, si no fuera por ella. ¿Acaso tú que estaría en prisión? Si no fuera por ella, ¿se habría destruido esta casa? Solo quiero que Maya esté aquí. Es mi nieta. El señor Kwan negó con la cabeza. Sus ojos reflejaban dolor. No la quieres porque la amas. La quieres para atarla, para vengarte, para hacerle daño a Huyen una vez más. Esas palabras fueron como una cuchillada en el corazón de Hoa. Ella gritó perdiendo toda compostura. ¿Y tú qué sabes? Ya he sufrido suficiente. No dejaré que esa niña viva tranquila. La puerta de la casa se cerró de golpe en medio de la furia. Las voces se alzaron fuera de la casa fuertes y rápidas, haciendo que los vecinos comenzaran a asomarse. De nuevo peleando en casa de los Kwan. Escuché que tiene que ver con la nieta. Pobrecita la hija de Huyen. Los murmullos atravesaron las delgadas paredes, haciendo que el aire en la casa se volviera aún más denso. El señor Kwan permaneció en el centro de la casa, su pecho subiendo y bajando, su voz ahora grave pero más firme que nunca. Te lo voy a decir una vez más, si te atreves a tocar a Huyen o a Maya. Miró a Hoa a los ojos, cada palabra cayendo como piedra. Voy a destruir todo lo que estés planeando. Hoa se quedó paralizada un instante. Luego su mirada se oscureció aún más. ¿Te atreves? El señor Kwan no respondió. Pero su silencio era más aterrador que cualquier amenaza. Fuera el viento soplaba con fuerza, haciendo que los bambúes se doblaran. Dentro de la vieja casa, dos personas mayores se encontraban en lados opuestos de una guerra, y el conflicto ya había trascendido el nivel de una simple discusión familiar. Por un lado, la conciencia tardía. Por el otro, el odio profundamente arraigado. Y entre ellos, estaba el destino de una niña que se veía empujada a la espiral del peligro más grande. Esa mañana comenzó muy temprano.
El cielo aún estaba cubierto por una ligera neblina, y el camino hacia la escuela seguía envuelto en un manto gris y tranquilo. Ye caminaba junto a Maya, su mano apretada sobre la de la niña más de lo habitual, como si soltarla por un segundo pudiera traer consigo una ola de preocupación. Maya iba canturreando la lección tan despreocupada como cualquier otro niño. Ella no sabía que cada uno de sus pasos estaba siendo vigilado con toda la cautela por los adultos a su alrededor. Al llegar a la puerta de la escuela, Ye no se alejó de inmediato. Se quedó allí mirando a Maya hasta que ella entró en su salón. Luego se acercó a la maestra, su voz más grave y seria que nunca antes. «Necesito pedirle un favor». La maestra levantó la mirada al ver la tensión en su rostro, le prestó atención. «Quisiera que cuidara a Maya por mí. Últimamente, hay personas extrañas que se han fijado en ella». No hacía falta decir mucho, la maestra entendió inmediatamente la gravedad de la situación. Asintió con la cabeza. «Puede estar tranquilo. No dejaré que salga de clase sin que alguien de confianza la recoja. Estaré atenta durante el recreo también». Ye le agradeció con una leve inclinación. Antes de irse miró una vez más el aula donde Maya estaba sentada, concentrada en su libro, sin saber que su seguridad estaba siendo protegida por la preocupación silenciosa de los adultos. Al regresar a casa, el sol ya había salido detrás de las montañas. Los rayos de luz iluminaban el jardín trasero, haciendo que las hileras de verduras brillaran con vida. Ese era el trabajo habitual de Ye y Huyen, también su esperanza para los días venideros. Huyen ya estaba en el jardín, recogiendo las malas hierbas y removiendo la tierra. Se veía más delgada que antes, pero sus ojos reflejaban una determinación más fuerte después de los recientes sucesos. Ye se arremangó las mangas y comenzó a regar las plantas caminando lentamente por los pasillos de verduras. No se dijeron muchas palabras, pero había una conexión silenciosa entre ellos ambos, agachándose ambos, cuidando ambos, compartiendo el peso de la carga. «Las verduras están creciendo bien». Huyen habló primero con una voz más suave que los días llenos de ansiedad. «Si seguimos así, seguro podremos venderlas antes del año nuevo». Ye asintió, una leve sonrisa apareció en su rostro. «Con las verduras tendremos algo de dinero para comprar lo necesario. Maya tendrá un té más completo». Huyen levantó la mirada hacia el jardín. Imaginó los días cercanos al té, las verduras cuidadosamente atadas al camión, llevándolas a la venta al amanecer, la risa de Maya al ponerse su ropa nueva. Ese pensamiento hizo que su corazón se calmara un poco. «No espero mucho, hermano», Huyen murmuró. «Solo quiero que la niña esté a salvo. Y que nuestra familia esté a salvo. Eso es todo». Ye dejó de trabajar y la miró profundamente. Sus ojos reflejaban una promesa tácita más firme que nunca. «Este año nuevo, no dejaré que nadie haga daño a nuestra familia». El viento sopló a través del jardín, haciendo que las hojas de las verduras se movieran suavemente. Las pequeñas plantas se balanceaban con la luz del sol, como esta familia que, a pesar de haber sido golpeada por tormentas, seguía creciendo con fuerza. La mañana pasó en un ritmo constante de trabajo. Ye cavó la tierra, Huyen sembró más semillas. El sudor caía sobre sus frentes, pero ninguno de los dos se quejaba. Cada hilera de verduras que cuidaban era una pequeña esperanza cultivada. Lejos, el canto de los gallos y las risas de los niños de la aldea se escuchaban. La vida seguía su curso aparentemente normal, pero para Huyen y Ye, cada momento de paz ahora era un tesoro invaluable. Huyen se levantó, se limpió el sudor de la frente y miró hacia la casa pequeña frente a ella, el lugar al que Maya regresaría después de la escuela, donde la cena los esperaba, donde el amor seguía intacto. Susurró como si se hablara a sí misma: «Mientras estemos juntos, superaremos todo».
Y en ese jardín bañado por el sol, un nuevo año comenzaba a formarse no de grandes gestas, sino de esfuerzos silenciosos de amor callado, y de una determinación firme de proteger a una niña con todo lo que tenían. Pero en algún lugar detrás de esa paz, todavía había miradas que no se habían ido. Y el espectador comprende, esta historia aún no ha terminado. Porque cuando el peligro comienza a acechar, la paz siempre necesita ser guardada día a día.